Hola a todos, bienvenidas un día más al podcast de Café y Hierros, un sábado más. Ya estamos una semana más, ya sabéis que aquí hablamos de deporte, salud y estilo de vida de una forma práctica. Yo soy Iván Llamazares, me puedes conocer más en ivllamazares.com, también si no me sigues en Twitter o en Instagram, en @ivllamazares puedes hacerlo. Y hoy quiero hablar de cómo ciclar calorías, de cómo podemos hacerlo de forma sencilla, práctica, sin complicarnos demasiado la vida, y de cómo podemos hacer esto para mejorar nuestro rendimiento, de si realmente es necesario, de si no, de qué puntos deberíamos de considerar, en definitiva, un montón de cosas. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quería comentarte simplemente cómo ha ido la semana en entrenamiento hoy. Ya sabéis, el podcast en el que cada día, de lunes a jueves, pues comento un poco por encima noticias y curiosidades que van saliendo día a día en el mundo del deporte y del entrenamiento. Esta semana hemos hablado de yoga y calistenia, de un nuevo estudio que han sacado comparando ambos, también de videojuegos para estar en forma, de nudismo y espejos inteligentes, nuevos gimnasios y nuevas generaciones, en definitiva, y entrenamiento viral en las redes sociales. Ha sido una semana bastante completa de noticias, con lo cual echarle un vistazo si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y espero que os guste un montón todo ese contenido. Bueno, pues como digo, hoy quería hablaros de ciclar calorías, pero más en concreto de cómo podemos hacerlo de forma sencilla, sin complicarnos la vida, vamos. Algo simple, algo práctico. El primer punto que me parece interesante comentar antes de comenzar con todo esto es que no es necesario, ¿vale? Porque muchas veces queremos hacer las cosas porque leemos en ciertos artículos que es imprescindible hacerlo de esta forma, porque vamos a sacar mucho más rendimiento a los entrenamientos, porque vamos a definir antes, porque vamos a ganar más músculo. En definitiva, parece que nos lo meten por los ojos y esto no es necesario. Es simplemente una herramienta que podemos utilizar o podemos pasar de ello. Nos puede hacer la vida más fácil o nos puede hacer la vida más difícil y todo depende de cómo se adapte a nosotros. Entonces, como veremos en el último paso, en el último punto, vamos a ver si se adapta o si no se adapta a nosotros. Pero en un principio quiero que tengáis eso claro y es que no es necesario ciclar calorías. También, por otro lado, este tipo de enfoque es más llevadero llevarlo durante épocas de déficit calórico. Llevarlo en épocas de volumen, en épocas en las que estamos subiendo un poco de peso para ganar masa muscular y en definitiva en estas etapas, pues también se puede hacer, pero quizás no es tan llevadero. Entonces yo lo aconsejo mucho más en déficit calórico, sobre todo cuando estamos en esas épocas de pérdida de grasa. Y se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer con 3 días alternos, se puede hacer con 2 días, se puede hacer con 4 días, en definitiva. Se puede complicar todo lo que queráis, pero es mucho más sencillo de lo que en principio parece. Además, si te gusta hacer ayuno intermitente, se puede implementar de forma muy sencilla y es que normalmente los días que tengamos menos calorías podemos hacer un ayuno un poco más prolongado y los días que tengamos que consumir más calorías, pues simplemente no hacemos ayuno y ya está. Ya sabéis que el ayuno es otra de esas herramientas que es aconsejable hacerla de vez en cuando, pero no tomársela como una norma habitual, como de decir, el ayuno es bueno, pues lo hago todos los días. Entrenar es bueno, pues entreno todos los días y no descanso. Ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, una herramienta más y se puede implementar muy bien junto con el ciclado de calorías. Y otro punto, antes de comenzar a extenderme con cómo podemos llevar a cabo un ciclado de calorías de forma práctica, es que no es milagroso, no vamos a perder grasa por hacer ciclado de calorías, no vamos a ganar músculo de forma milagrosa tampoco y no vamos a conseguir todo aquello que no hayas conseguido con una dieta normal y corriente. Simplemente es un enfoque más que te puede ayudar en ciertos momentos, incluso puedes perder un poco más de grasa si lo controlas muy bien, pero no te va a hacer obtener resultados milagrosos, ni mucho menos, ni va a hacer que pegues un cambio brutal. Sobre todo si llevas años haciendo las cosas bien, si llevas entrenando bien, si controlas todos los parámetros bien, pues esto es una herramienta más. Yo tengo que decir que lo utilizo, pero os comentaré al final de todo cómo lo hago yo principalmente. Antes de nada, y vamos a la pregunta en cuestión, ¿cómo demonios hacerlo de forma práctica, sin complicarnos? Que muchas veces nos complicamos demasiado la vida y llega un punto que en lugar de estar favoreciendo nuestra salud, nuestro rendimiento, o sea lo que quieras favorecer, estamos complicándonos, generando más estrés y al final empeorando nuestra calidad de vida. ¿Cómo podemos hacerlo de esta forma práctica que comento yo aquí? Bueno, pues depende mucho de cómo te guste balancear la dieta. Y sí es verdad que nosotros aquí hemos hablado muchas veces de que una dieta un poco más alta en hidratos de carbono es más aconsejable quizás para ganar masa muscular. Se puede ganar también con una dieta un poco más baja, pero es cierto que los estudios hasta ahora nos dicen que una dieta un poco más alta en este sentido es mejor. Y luego tenemos los otros dos macros, que son las grasas y las proteínas. Y en este sentido, a mí siempre me gusta mantenerlo.
Pero claro, va a depender mucho del enfoque que tengas de dieta. Si tienes una dieta un poco más alta en grasas, pues quizás te convenga más mantener los hidratos y las proteínas y subir y bajar las grasas en cuanto si unos días entrenas un poco más fuerte, unos días entrenas un poco más flojo. En definitiva, va a depender de eso principalmente. Pero siempre va a haber algún macro que va a quedar, por así decirlo, lineal. No va a variar demasiado, por no decir que no va a variar nada. Y uno de esos, ¿cuál va a ser? Va a ser la proteína. La proteína siempre yo la recomiendo estar en torno a los 2 gramos por kilo y es más que suficiente. Si estás en época de definición, puedes elevarla un poco, no te va a venir mal. Es más, puede que sea una ventaja para ti, sobre todo de cara a mantener ese músculo que has ganado en una fase de volumen anterior. Así que este macronutriente, sobre todo manténlo en un rango más o menos estable y no lo cambies. Da igual que hagas un día alto en calorías, un día bajo en calorías, un día medio. Haz los días que quieras, pero este macro déjale más o menos siempre estable. De esa forma no te vas a complicar tanto la vida y vas a saber más o menos siempre lo que tienes que comer, ¿sabes? Si tienes más o menos controlado las raciones que comes para llegar a las proteínas diarias, para llegar a la cantidad mínima, pues entonces con eso más que suficiente. Luego tenemos las grasas y los hidratos. Como digo, va a depender. Si tu dieta es más alta en hidratos de carbono, si quieres ganar masa muscular y prefieres ese enfoque, ya sabemos que es lo más aconsejable, aunque no el único. Pues las grasas deberían de mantenerse más o menos también estables, como las proteínas. Si las mantienes en torno a 1 gramo por kilo, 1,5, 0,8, bueno, va a depender mucho de tu enfoque, pero en definitiva, manténlas estables a lo largo de los días y de esta forma los hidratos de carbono van a ser los que están variando. Y de esta forma ya lo estamos viendo cómo es bastante sencillo hacerlo. Bastante sencillo porque principalmente no tenemos ni que preocuparnos por las proteínas ya, ni preocuparnos por las grasas. Porque es cierto que muchas veces he visto yo ejemplos de dietas cíclicas de este tipo, pero normalmente las grasas, por ejemplo, un día son 80, al día siguiente son 120, al día siguiente son 95, las proteínas un día son 120 gramos, otros 170, otros 150, en definitiva, un cacao mental que al final no sabemos qué tenemos que comer, todo el día controlando con la aplicación, pesando más de la cuenta. Y a ver, que es una herramienta más, como digo, que no hace falta complicarse demasiado la vida en este aspecto. Entonces, por un lado ya tenemos 2 macros que están constantes. Si tu dieta es más alta en grasas, por los hidratos, manténles un poco más constantes y ya está. Y luego el otro macro, el que va a variar dependiendo de si son grasas o hidratos, pues tendremos unos días un poco más bajos, otros medios y otros más altos. Y controlado todo esto, finalmente, el cómputo semanal tiene que dar una cantidad de calorías dependiendo de cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es ganar masa muscular, tendrás que estar en superávit calórico. Si tu objetivo es perder grasa, evidentemente vas a tener que estar en déficit calórico. Y si por el contrario quieres mantenerte simplemente y te gusta hacer ciclado de calorías, pues tendrás que mantenerte más o menos en un rango normocalórico. Hasta ahí todo correcto. Espero que hayáis tomado apuntes. Es bastante sencillo, como digo, no es nada complicado y yo lo llevo haciendo así años. Tampoco hace falta sacar aquí la hoja de Excel y ponerse a hacer cálculos. Además, es recomendable, por ejemplo, subir las calorías los días que tengamos entrenamientos más duros, aunque lo inverso también se puede hacer. O sea, también se puede hacer, por ejemplo, subir las calorías los días de descanso. Yo he llegado a hacer las dos cosas, pero sí es cierto que a mí me gusta, por ejemplo, comer más los días que entreno más. Los días que tengo entrenamientos que me agotan más, por así decirlo. Lo puedes hacer de manera inversa y muchos les chocará esta idea, sobre todo porque dices, ya, pero si un día descanso, ¿cómo voy a comer más ese día que el día anterior que estuve entrenando? Bueno, esa es la forma de verlo, simplemente de cara a la recuperación puede que te recuperes un poco mejor, pero va a depender también de cada uno y puedes probarlo sin ningún problema, total, no tienes nada que perder y al final es cuestión de ver las sensaciones. También un punto importante es que no seas demasiado estricto, juega y varía de día en día las cantidades y no te lo tomes como un esquema cerrado. O sea, si un día, por ejemplo, tienes que comer 120 de carbohidratos y al día siguiente te tocan 200 y otro día te tocan 300, por así decirlo, no hace falta que sea esa cantidad justamente. Al final se tiene que mantener más o menos en un rango, pero no te lo tomes siempre como un esquema cerrado, al igual que hablé ayer en Cuaderno de Entrenamiento cuando hablaba de la autorregulación en los entrenamientos. Que por cierto es un episodio que os invito a que escuchéis todos aquellos que entrenéis fuerza, que entrenéis para hipertrofia, porque es bastante interesante. Entonces varía de día en día según te encuentres también y también autorregúlate en ese sentido. Pero sobre todo lo más importante es llevar un registro semanal, saber más o menos las calorías que estamos tomando a la semana. Más que las calorías al día es importante eso, sobre todo porque si queremos ganar músculo, si queremos perder grasa, debemos de mantener un control calórico, que es verdad que muchas veces se desprestigia esto y se dice que no hace falta contar calorías, que para qué. Y sí, en cierta medida es verdad que cuando tienes controlado bastante lo que comes, pues no hace falta ni contar calorías ya. Pero es una herramienta también, ¿por qué no? Y al igual que todo aquello que no medimos, pues no podemos valorar si lo estamos haciendo mejor, peor o si podríamos lograr más resultados.
Por último, y más importante, ¿se adapta bien a ti o no se adapta bien a ti? Porque si no se adapta, estás perdiendo básicamente el tiempo. Yo durante mucho tiempo, y aquí quiero explicar principalmente lo que hago yo he mantenido durante mucho tiempo dietas que han sido estables, no han variado, no han sido cíclicas, han sido simplemente unas calorías cada día y ya está. Que quería ganar músculo, pues generaba un superávit. Que quería perder grasa, pues simplemente generaba un déficit. Y así constantemente. Eso, como digo, lo llevé durante años y el resultado fue bueno, no voy a mentiros. Pero sí es cierto que ahora, por ejemplo, lo estoy haciendo de manera cíclica, principalmente porque me es más cómodo. Me es más cómodo los días que no entreno, comer un poco menos de calorías y no tener ese estrés de comer tanto. Y los días que entreno más, como dije anteriormente, me gusta comer un poco más. En sí la dieta es básicamente parecida, como digo, o sea, hay rangos de proteínas que son iguales, los rangos de las grasas también son iguales y lo que varía principalmente son las cantidades de carbohidratos. Entonces, simplemente con controlar un poco las cantidades, con saber gestionar más o menos un macro, es más que suficiente y se adapta muy bien a mí. Entonces es lo que más recomiendo, sobre todo porque no hace falta complicarse y se puede implementar de forma muy sencilla en el día a día. Y luego, como decía anteriormente, el ayuno intermitente, que muchas personas ahora mismo que está de moda pues les gusta hacerlo, se puede ajustar muy bien también de forma muy sencilla al ciclado de calorías, ya que los días que comas menos, pues haces un poco más de ayuno o simplemente no desayunas y ya está, ya estás haciendo ciclado de calorías, ya estás haciendo ayuno y no estás haciendo ayuno, por ejemplo, los días que comes más, que haces igual 3 o 4 comidas y que tienes que juntarlas demasiado porque estás dejando una ventana de ayuno demasiado grande. Entonces, como veis, a mi modo de ver es bastante sencillo este enfoque, yo lo hago así, de esa forma. También os digo que lo he explicado bastante rápido para ajustarme al tiempo del episodio. Y si queréis saber más, si queréis que lo extienda más, como siempre ya sabéis que lo podéis dejar un comentario o simplemente escribirme en ivyamazares.com/contactar. Como siempre espero que te haya sido de ayuda este episodio y ya sabes que valoro mucho un me gusta, un comentario, ya que me ayudas y me apoyas a seguir subiendo este tipo de contenido. Como siempre nos escuchamos en el próximo episodio.